Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo en el aire, aquí en el aire de la FM de la UTN Regional Córdoba, en la 94.3, reencontrándonos con el público, reencontrándonos con esta maravillosa manera de comunicarnos, que es la radio, y fundamentalmente tratando de expresar la alegría y la satisfacción de poder estar aquí, y particularmente en este momento acompañado por el director de la radio, Claudio González. Hola Claudio, ¿cómo te va? Hola Marcos, querido, buenas tardes. Para toda esa audiencia siempre es un motivo de gran celebración cuando un programa se aparece en la grilla y comienza a andar ese camino. Así que muy felices nosotros y bienvenido. Bueno, muchas gracias desde ya, muchas gracias a vos, a todo el equipo de la radio, a Nico que está detrás del cristal operando el programa. La verdad es que para mí es emocionante. Y estaré eternamente agradecido a la posibilidad que me da la FM de la UTN con su audiencia seguidora, con sus contenidos amplios, de poder estar presente con una voz que pretende ser una voz que traiga distintos aspectos de la realidad que van a pasar seguramente por la política, por el pensamiento, por el arte, por la música, por distintas expresiones, inclusive por invitados. Hoy vamos a tener un invitado, para poder desarrollar una mirada distinta, para que cada uno pueda construir su propia mirada respecto de lo que va sucediendo. Gracias a vos, Claudio. No, por favor, Marco. La verdad que a modo de reflexión, para continuar este esgrima comunicacional, que casi siempre son todos los programas de radio, y por supuesto donde la música interviene como un relato paralelo, digamos, sí me gustaría preguntarte por qué la radio ahora, digamos. La radio ahora porque fundamentalmente entiendo, mi interpretación de la realidad es que esto que desde el lado de la extrema derecha que hoy nos gobierna se describe como la batalla cultural, como si fuera una novedad, pero que hoy es más profunda que nunca, requiere de voces, ¿sí? Hace no mucho tiempo, participando de un seminario en el cual había intérpretes de distintos países, discutíamos por qué la derecha había logrado crecer de tal manera durante todo este tiempo. Eso lo voy a tratar después durante el editorial, pero a modo de adelanto, una de las conclusiones era que la derecha tiene, por los intereses que representa, los medios como para lograr estar presente en el espacio comunicacional. Eso le ha permitido a la derecha crecer, eso ha sido el abono, el agua con el cual ha regado su plantita, y por oposición da la impresión de que los que integramos el campo nacional y popular, los que representamos el pensamiento más progresista, diéramos como por sentado que el mensaje va a llegar de alguna forma. Y eso no es así. No hay que dar nada por sentado, ¿no? No hay que dar nada por sentado ni dejar de decir ningún mensaje. Yo pensaba, cuando terminó el gobierno de Cristina y hablábamos todos de los monopolios de la comunicación, particularmente los monopolios concentrados, el tamaño y su alcance, yo pensaba, y mirá vos que las vueltas de la vida. En realidad, los medios de comunicación más grandes de este país los tiene el Estado.
través de Radio Nacional y la red de canales estatales, ¿sí? Y fundamentalmente lo que en algún momento fue Canal 7 o como se lo quisiera denominar. Sí, radios y emisoras argentinas, digamos. Sin embargo, lo otro era mucho más poderoso. A la vuelta de la esquina, hoy, la administración libertaria, cuando presenta los programas en Radio Nacional, dice que es el medio más grande del país. Cosa que las administraciones del campo nacional y popular se comieron y dejaron crecer este monstruo. Es cierto, ¿no? Cuando la resistencia también comienza a disputarse el sentido en un montón de espacios, de resemantizaciones que me parece que son absolutamente necesarias, y donde las radios universitarias públicas, en este caso de la Universidad Tecnológica Nacional, con sus 11 emisoras y su red de radios, que están en un montón de regionales de la UTN Córdoba, específicamente de la Universidad Tecnológica Nacional, específicamente en 11 de las regionales, casi todas van buscando como alternativas comunicacionales a un espacio plagado hoy de otros medios de comunicación, otras formas de relatar, de debatir, de interiorizar, y también subrepticiamente entre aquellos mensajes que muchas veces aportan mucho, pero para el ruido, ¿no? Mira, estoy seguro que te referís a la irrupción de los medios digitales a través de redes o de... Sí, tal cual, redes sociales, un poco el streaming absolutamente puro, no ese que nace de los medios de comunicación, como por ejemplo los que nacen de las radios o de los canales de televisión. Exacto. Que terminan streameando, meten 3, 4 cámaras, ¿no? Y se realiza ese streaming porque hoy es el lenguaje, lo requiere el público, es otra forma de consumo comunicacional, y hay que estar allí. Ojalá que nosotros podamos, a partir de esta nueva gestión que va a arrancar ahora a partir de diciembre, con un nuevo decano, con un nuevo secretario de extensión y demás, me parece a mí que es necesario darse cuenta de que si uno no tiene cosas importantes para decir, los medios de comunicación generalmente recaen en un divertimento que poquitísimo aportan al relato de la realidad nuestra, digamos, ¿no? Es que nuestro métier no es el divertimento, también es la cultura, claro. También es la difusión de expresiones culturales, pero sí. Me parece que... que a mí me parece divertidísimo eso, ¿no? Pero bueno. Por supuesto, pero siempre enfocados en algo, que sí que es la difusión de una posibilidad de reflexión, la que está detrás de cierto tipo de poesía o de cierto tipo de música, y la posibilidad de incorporar elementos para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, que es lo que está por encima y por detrás de todo, ¿no? Yo creo que los medios digitales, los streaming directos, como lo llamaste vos, son muy importantes, pero nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano. Y la radio es una herramienta que tenemos a mano. Ojalá podamos hacer crecer la radio, podamos desarrollar los streaming y podamos estar en las computadoras y en las radios de todos para que el mensaje que ayude a la reflexión, que ayude a que la gente se dé cuenta de las cosas que están pasando, pueda transformarse en un mensaje político que tenga un profundo contenido y un profundo reflejo en la realidad. Más allá de que lo perdurable muchas veces termina no siendo un valor hoy, ¿no? Me parece a mí que aquellas personas o aquellas voces que tienen el peso y la contundencia de poder escenificar en un proyecto comunicacional, en un contenido radiable o streameable, cosas profundas para decir, no perdura en el tiempo, termina siendo puro divertimento, se va deshilachando con el paso de la moda. A mí me parece que las radios vienen marcando un camino y resistiendo más allá de todas aquellas sentencias de muerte que ha tenido, ¿no? En realidad la sentencia de muerte le llegó más temprano a la televisión que a la radio. Sí, eso también es cierto. Eso también es muy cierto. Pero en esto que vos decís de deshilachar tiene que ver no solo con las características de lo que está pasando con el streaming y esa cosa y ese fenómeno comunicacional, sino lo que está pasando con la sociedad. Hay un proyecto, ¿sí? que no es nuevo, es de la década del 80, concretado a partir de la década del 90, en el cual el individualismo se transformó en el rey. De eso también vamos a hablar en el editorial de hoy. Pero
La gente se mira demasiado al espejo. Mira, yo recurro siempre a una imagen, ¿sí? Le pregunto a mis interlocutores cuando hablamos de todo esto y del individualismo y de cómo creció y cómo apareció de repente e irrumpió en la vida social, ¿cuántos gimnasios había en su barrio antes de 1990? Y la respuesta en general es pocos o ninguno. Sí. Y hoy encontrás que... hay uno por cuadra casi. Hay uno por cuadra. ¿Y cuáles son los reyes de los gimnasios? Las pesas, ¿sí? Las bicicletas, las corredoras. No, los reyes de los gimnasios son los espejos. Y la gente le encanta mirarse en el espejo. Y eso es fruto de un cambio cultural que no es casual, que vino alimentado por una política establecida en la década del 80, desarrollada durante los 90, alimentada con aquello del final de la historia, la teoría de Francis Fukuyama del 90 y tal pico. Cual, ¿no? Hoy tiene una escenificación y un florecimiento en las derechas como posibilidades políticas de poder que estremece al mundo, ¿no? Y que mantiene a la intelectualidad bastante ocupada en algunos libros que saldrán más adelante o que están saliendo ahora, tratando de analizar y llegar, no a conclusiones, pero sí a empezar a preguntarnos qué nos está pasando a esta humanidad, a esta Argentina, a esta Córdoba, ¿no? Con esto que nos pasa. Es que esto que vos llamaste de deshilachar creo que es lo que describe lo que nos pasa, ¿sí? La sociedad deshilachada, la sociedad llevada a la individualidad, a la mirada de lo que me alcanza, a la mirada de lo que es mío y no es del otro, ¿sí? Como forma de expresar el egoísmo por oposición a la empatía, a la solidaridad. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros debemos trabajar. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos que ofrecerle a nuestros oyentes de mirar las cosas de una manera distinta para comprender de qué forma cada cosa que sucede nos alcanza a todos. Seguir agrandando, ¿no? Esta avenida, esta calle de miradas pobladas, plural, y que podamos ensanchar, ¿no? Los gustos musicales, las ideas, debatir ampliamente, con profundos argumentos, con gente, como decíamos también nosotros en parte de la artística que pensábamos con Marcos para encuentros y despedidas, ir sumando esas voces que tienen cosas para decir, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir con el editorial, si te querés quedar un ratito. Dale. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar, tem gente que veio só. Y el editorial que traemos para hoy dice que una mirada al vuelo sobre lo que pasa por este tiempo en la situación política del país seguramente será acotada e incompleta, pero permite empezar a pasar algunas cosas en limpio o brindarles una mirada diferente. En esto de afirmar que la experiencia libertaria es solamente una nueva versión de las 3 experiencias neoliberales previas, podemos encontrar parecidos entre todas ellas. Por ejemplo, si alguien duda que el actual gobierno nacional tiene similitudes con la década menemista, perdón por la palabra, los parecidos se extienden más allá de la entrega económica, la venta de las joyas de la abuela, todos sabemos que en este caso la abuela es la patria, son las joyas de la patria, a través de las privatizaciones, la destrucción del aparato productivo mediante la apertura de la economía y la sobrevalorización de la moneda, y muchos puntos más, sobre los que seguramente vamos a volver. La propuesta ahora es detenernos en la conformación de las listas de candidatos que defienden el proyecto libertario, que también respeta la impronta menemista de la gestión de Milei y compañía. Si el presidente riojano tuvo al comisario Patti de candidato, ¿por qué no tendría el hombre que ama a los perros imaginarios a su propio Bondarenko? Si entonces la farándula tenía lugares destacados en las listas y las candidatas salían en tapas de revistas, vestidas de manera provocativa solamente con pieles de animales, ¿por qué el actual habitante de Olivos no tendría su chica Playboy como candidata a diputada nacional? Y si queremos ser más amplios en la búsqueda de los parecidos de este gobierno con otras formaciones neoliberales, en el 5º puesto de la lista de candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza ubicó a una legisladora cuyo mandato se termina este 10 de diciembre y que había llegado al Parlamento de la mano del PRO, una tal Sabrina Hajmichet. En su campaña, en 2021, cuando se asomó a las elecciones de la mano de Patricia Bullrich,
no dudó en utilizar algunos epítetos descalificadores contra estudiantes que se manifestaban en defensa de las condiciones en las que ejercían su derecho a estudiar. Pero ese no es su peor antecedente. Las publicaciones en sus redes sosteniendo que la creencia, esto es textual, la creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental, y los datos históricos no ayudan a creer eso, lo había escrito el 2 de abril de 2015. Compatriotas como esta señora, ¿para qué necesitamos cipayos? Vivimos tiempos complejos y la comunicación y la tecnología han realizado su aporte para que así sea. La tecnología, con todas las ventajas que ofrece para simplificar muchas acciones de lo cotidiano y para mejorar en muchos sentidos las condiciones de vida de muchas personas, ha sido usada, además, como vehículo incomparable para que la recepción de los mensajes sea cada vez más personalizada. Esto de lo cual hablábamos hace un ratito nomás, Claudio. De esta manera, y sujeta a algoritmos que buscan clientes para venderles productos, han logrado encontrar destinatarios para reproducir ideas que poco tienen que ver con contenidos democráticos, humanistas o solidarios. Las personas receptoras de estos mensajes lo hacen casi siempre de manera individual, y como la distribución de los mensajes tiene mucho que ver con la producción de los mismos, el desarrollo de granjas de trolls y robots al servicio de intereses concentrados hace estragos en la conciencia social, destruyendo el entramado social, transformando la empatía en una condición desconocida para amplios sectores de la población. El sustantivo pospulismo se utiliza como insulto, cuando en realidad es ni más ni menos que la expresión de una manera de interpretar la política sin que por ese solo hecho haya provocado algún daño. En el otro extremo del abanico dialéctico y simbólico, acciones que hasta hace poco tiempo eran vergonzantes porque estas sí están relacionadas con la violencia o la destrucción del otro o de la recuperan estado público sin conciencia de su real significado. A ver, hace no demasiados años ser de derecha era tan descalificador que ni la gente de derecha se animaba a decir que se autopercibía de esa manera. Y de allí al desarrollo de las corrientes y partidos de centro que en realidad fueron, son y serán de derecha. De derecha, tal cual. Con el paso de la historia y la utilización primero de medios de comunicación tradicionales al servicio de quienes encarnaban las ideas de derecha, esa condición dejó de interpretarse como mala palabra y perdió su carácter vergonzoso. ¿Por qué durante mucho tiempo nadie de derecha quería asumirse de esa manera? Bueno, porque la derecha, en tanto representación de la defensa de los privilegios de los poderosos por encima de los derechos de los más débiles, hizo estragos utilizando violencia para imponer lo que ellos defendían. Y en esto de hacer estragos podemos ejemplificar desde los genocidios de los pueblos aborígenes de distintos lugares del planeta, pero en lo que más cerca nos toca, por ejemplo, la campaña del desierto, la aniquilación de buena parte de los pobladores originarios y la apropiación de sus riquezas por parte de la aristocracia. Hay muchos ejemplos locales más en ese sentido y seguramente en algún programa vamos a tener algún invitado para hablar de eso. Si buscamos algunos de carácter más universal, de esto de las conductas de las derechas y la defensa de los intereses concentrados, por llamarlo de algún modo, el macartismo en Estados Unidos, que protegió la discriminación de la población afrodescendiente y condenó a la cárcel o a la muerte a quienes pensaran en una distribución más progresista de la riqueza. Así, los de centro dejaron de serlo para asumirse de derecha y los más radicalizados en ese sentido empezaron a reconocerse fascistas. Existe una implícita vocación por lavarle la cara al fascismo y oponerlo de manera dialéctica a lo que llaman populismo. En este camino, la violencia discursiva y concreta que se ejerce desde los sectores alineados con el gobierno nacional y las políticas represivas que llevan adelante no requieren explicación para ser entendidas como protofascistas, como tampoco requiere explicación el romance diplomático entre el presidente de la nación y la primera ministra italiana, que se reconoce fascista. En el trabajo planificado que han desarrollado para imponerse en esta disputa simbólica, la primera víctima es la verdad. Porque para poder hacer lo que hacen, desde privatizar la emisión de chapas patentes hasta reprimir las marchas de jubilados todos los miércoles, necesitan valerse de la mentira.
Esa misma mentira que utilizan en los datos económicos, como el porcentaje de inflación o la supuesta no emisión de moneda. La misma mentira con la que a una inflación terrible con la que terminó el gobierno de Alberto Fernández le suman la inflación que para que el índice de aquel diciembre del 2023 provocaron con la máxima devaluación que habilitaron a los pocos días de haber asumido el gobierno. Lo cierto es que el aparato de medios, aliados y redes sociales estructuradas para sostener a alguna parte de la población engañada les alcanza para pensar que en las próximas legislativas van a alcanzar un porcentaje de votos que les permita evitar que el Congreso de la Nación anule los vetos del Poder Ejecutivo sobre las leyes aprobadas por la misma legislatura a favor de los sectores más golpeados por este plan de destrucción de las redes con las que el Estado debería contener a los más postergados, a los más débiles, a los sectores más castigados de la sociedad. Para eso necesitan que se imponga la mentira. Para eso, sin que se les mueva un músculo de la cara, ocultan la verdad. Al principio rodando pasó la verdad sobre el polvo que guarda el camino, y a los brazos de un hombre callado cayó, sin que nadie cambiase el destino. Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la sombra que cubre esta faz. Sigue siendo el que más se ha buscado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Unos dicen que fue un estornudo fatal quien lanzó la verdad rumbo al norte, y que la han visto paseando en el parque central con su mini de piel y un escote. La verdad es que un día se cansó la verdad de buscar su verdad sin hallarla. Sin embargo, al principio rodando pasó, sin que nadie pudiese salvarla. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está
la verdad. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es La Verdad, interpretado por Nito Mestre, un tema que alude justamente a aquello de lo cual veníamos hablando y que después de él nos permite introducirnos en otro momento de nuestro primer programa, cuando volvemos a hacer aire a través de la FM de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, que, como dijimos antes, va a tener un invitado que para nosotros es un invitado de lujo. Se trata de Sergio Arelovich, como lo habrán visto quienes vieron las gráficas de difusión. Y para presentarlo, antes que nada tengo que decir que con Sergio nos conocemos hace muchos años y poder contar con él para este primer programa es todo un lujo. Sergio es un economista que no solo investiga la realidad, sino que ejerce la labor comprometido con los actores que seguramente a él le resultan más importantes, que son los mismos que a mí, o que a nosotros, los trabajadores, los postergados. Sergio trabajó desde distintos lugares, por supuesto, la docencia universitaria, la que dejó cuando el almanaque lo obligó a jubilarse, pero también en lugares como la conducción de un banco, diversos asesoramientos a empresas, hasta poder darse el gusto de elegir con quienes trabaja, y ya nos va a contar a quiénes asesora. Participó como auditor en una causa vinculada a lo que se puede considerar uno de los desfalcos más importantes de la historia de nuestro país y que todos conocemos por arriba, especialmente por el uso como elemento de propaganda política que se hizo de aquella causa, Vicentín. Hoy Sergio es el alma mater del mate, es decir, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, y si a alguno les suena conocido, es porque muchos periodistas utilizan la información que ellos procesan para tener más en claro la actualidad sobre la que informan. Sergio es un incansable lector y analista de publicaciones y datos y le gusta generar cuadros que se pueden interpretar para revalorizar las distintas situaciones de mercado y de la economía del país. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marcos, bien, bueno, che, felicitaciones por el nuevo ciclo aquí en la FM de la UTN, que además implica un compromiso en la defensa de la universidad pública, ¿no? Sin duda, es parte de los valores que nos comprometemos a defender desde este micrófono y que creo que todos los que transitamos el campo nacional y popular tenemos como bandera. Sergio. Sí, efectivamente. Sí, te escucho. Contanos, yo sé que esta pregunta es demasiado amplia, pero necesita ser la introducción. ¿Cómo ves la economía hoy? Bueno, con mucha preocupación, porque no solamente se trata del cuarto ensayo neoliberal que de la dictadura en adelante hemos vivido, sino que esto está hecho con una aceleración de tiempos diferentes de las anteriores, por un lado, en un contexto internacional extremadamente difícil, y con una virtual destrucción de lo que es el rol que debería ejercer el Congreso de la Nación, ¿no? Reducido prácticamente a pequeños espacios de cuestionamiento de lo que hay, y donde mayorías automáticas o ausencia de la presencia de quienes deberían estar tornan inútil la labor del Congreso. Me parece que el riesgo institucional que esto trae derivado es una de las cuestiones más graves que uno podría señalar. Ahora, después uno se puede trasladar a la vida real, que no tiene que ver con el Congreso, y reitero, como se trata del cuarto ensayo neoliberal, que consistió inicialmente y en forma profunda en un proceso de redistribución de ingresos para garantizar la devolución de cuotas de ganancia, dada la insuficiente capacidad generadora de utilidad por la vía de la tradicional explotación de la fuerza de trabajo del sistema capitalista. Nosotros lo que vemos con mucha preocupación es el viraje fuerte que tiene el comportamiento empresario, no solamente en la cúpula de las empresas, en la cúpula del sector empresario, sino en las medianas grandes empresas, que el tema de la variación o en todo caso la variación de la importancia que tiene la renta como ingreso principal. Esto es la actividad presuntamente principal, no es la que aporta fuertes sumas fuertes proporciones a la obtención de las ganancias, sino que lo que tiene
el rol está torcido, digamos, está derivado a la obtención de renta. Y esto no es una cuestión filosófica ni ensayo teórico que uno pueda plantear. Esto lo dicen los propios balances de las empresas. Porque además nosotros tenemos una labor muy fina y consecuente en el análisis de las empresas, no solamente de las grandes, sino de medianas grandes. Y esta es una característica que se ha ido profundizando desde la vuelta de la democracia en adelante, en todo caso profundizada en los años 90, y ahora con todas las puertas abiertas para que así sea. Reitero, si uno llega a la conclusión, a partir de la lectura de los balances, que la fuente principal de obtención de la ganancia no tiene que ver con la actividad presuntamente principal, sino que tiene que ver con la obtención de rentas, estamos en serios problemas desde el punto de vista de cualquier política de inversión que sea vista como disparo inicial para el crecimiento y para el desarrollo económico. Ahí dentro de lo que acabas de decir hay un par de cosas que sobre las cuales me gustaría volver antes de avanzar en lo que yo pensaba preguntarte. Uno es el Congreso. Yo me acuerdo, y seguramente vos también, que en algún momento se lo consideraba la escribanía del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo atrás quedó eso, no? ¿Y de qué manera dejó de cumplir su rol como espacio de resonancia de la voluntad del pueblo? Siempre tenés mayorías automáticas o si no son mayorías, votos automáticos como consecuencia del alineamiento con las políticas del Poder Ejecutivo, ¿no? Siempre hay, creo que hasta uno lo puede aceptar naturalmente. Ahora, lo que falta no solamente es debate, sino que lo que falta, a nuestro juicio, es una profundización en la calidad del análisis de los problemas. Mira, entre las asesorías que hacemos desde MATE, hay un conjunto de gremios, entre ellos la Federación de Trabajadores del Complejo Electrinoso, pero también la UOM Nacional y la Asociación Bancaria. Y en el caso de la Asociación Bancaria, el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, es a su vez diputado de la Nación. La verdad que por la vía de él, uno encuentra la degradación que ha habido en el rol del Congreso de la Nación, que no es una cuestión inmediata que ocurra con el gobierno Milei, me parece que es la profundización de un proceso que ha nacido hace bastante tiempo, y que me parece que es una de las cuestiones que hay que subrayar y trazarse una estrategia diferente para torcer el rumbo de lo que estoy planteando. Yendo a otra parte de lo que venías diciendo, sostenías que los balances de las empresas demuestran que sus principales ganancias no devienen de su actividad central. Sí, bueno, y te reitero, no es una inferencia que uno puede ensayado, digamos, metido en una biblioteca y analizando un par de libros. Es lo que dicen los propios balances de las empresas. Y esto está ayudado además por la difusión masiva de algo que no es nuevo en el capitalismo, que en todo caso nació con la fase imperial del capitalismo a principios del siglo XX, pero que se ha extendido de una manera gigantesca, y que es la construcción de tramas societarias complejas, donde la actividad no es desarrollada por una única empresa, por una única razón social, sino que esa razón social pertenece, controlada, controlante, vinculada, asociada a otro conjunto de relaciones sociales, tales que arman una especie de rizoma. El rizoma es esto que tiene un montón de brotes y ninguno puede sacar una conclusión definitiva sobre el comportamiento de uno de los brotes sin ver la cantidad de brotes que tienen y la vinculación que tienen entre sí. Y estas formaciones, estas formaciones o estas tramas societarias de alta complejidad son las que permiten no solamente garantizar niveles de opacidad muy fuertes para el funcionamiento de la economía, sino que además le garantizan a los propietarios de las empresas, a los accionistas de las empresas, derivar ganancias, disminuir ganancias, alterar precios, trabajar con precios de transferencia, ya sea el mercado interno como el mercado externo. Y esto se nota además a medida que uno profundiza, tomando un balance, digamos, cualquiera de una empresa grande, y viendo cuáles son las empresas proveedoras y las empresas clientes. Y para eso necesitas trasladarte inclusive por el país. Nosotros hemos hecho algunos convenios con organismos de otros países para poder acceder a los balances que están de las empresas que están radicadas ahí, que pertenecen a los mismos grupos de las empresas que operan en la Argentina. Y la verdad que es muy alevoso, y lo que asusta, en todo caso, lo que preocupa, lo que adormece, es la ausencia de políticas de largo plazo del gobierno nacional, de los gobiernos nacionales que hemos sabido tener desde la vuelta de la democracia en adelante,
para atacar este tema. Como no está prohibido, por defecto está permitido, entonces vos te encontrás con casos, por ejemplo, donde tomás, no voy a dar nombres propios, pero agarrás una empresa que se supone una empresa independiente, que se ocupa de tal o cual cosa, y esa empresa está asociada a unas 50 empresas, arriba o abajo, controladas, controlantes, vinculadas, asociadas, tales que le permiten a lo que es la punta que sobresale del iceberg, la que está por arriba del nivel del agua, no entender cómo funciona esa empresa. Y la verdad que la única manera de entenderlo es analizando el rizoma completo. Y para analizar el rizoma completo tenés que mirar todos los brotes del rizoma. No te puede quedar ninguna. Cosa que en la mayoría de los casos está oculta porque ni siquiera te encontrás con eso. Entonces, por ejemplo, vos decís, a ver, ¿cuáles son las multinacionales del agro? Bueno, es fácil nombrar las multinacionales porque tenés a Cargill, a Bunge, a Dreyfus. Es una lista de 5 empresas nada más. Y la pregunta es, bueno, ¿y quiénes son los propietarios de esas empresas? Bueno, eran viejos propietarios que son los originantes, los apellidos originantes de este tipo de consorcio, pero que hoy ha cambiado sustancialmente porque los principales accionistas son fondos comunes de inversión, como BlackRock, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Por qué tienen plata en ese negocio? Bueno, porque ese negocio le rinde, y si mañana no rinde, lo estrellan, lo cierran y se dedican a otra cosa. Es decir, no es la actividad la que garantiza el funcionamiento, la tasa de ganancia, etcétera, sino que lo que garantiza es que ese flujo de dinero que genera la actividad permite ser vehiculizado a través de los mercados financieros que manejan con mucha pericia precisamente este tipo de fondos. Y toques lo que toques la empresa que toques, en el caso del complejo oleaginoso, pero no solamente del complejo oleaginoso, te encontrás con esta estructura societaria. Y en eso que vos decís respecto de que los flujos de dinero son manejados a través de todo este rizoma que permite llevar y traer ganancias, y que las ganancias no necesariamente están vinculadas, o generalmente, por lo que decís, no están vinculadas a las actividades principales de la empresa, nosotros podemos encontrar rápidamente que hay una porción de la ganancia que generan las empresas que les preocupa en llevárselas, y que en definitiva esos son los beneficiarios de este modelo. Y tenés más de una forma de llevártela, aún con las restricciones que pueda plantear el gobierno nacional, porque las restricciones planteadas en los sucesivos momentos en que hubo intento de intervención en el mercado cambiario para defender la reserva, etcétera, son insuficientes porque precisamente les falta esta cuota, la cuota de mirar no solamente el brote, sino mirar todos los brotes que componen el rizoma, con lo cual eso permite explicar cómo hacen para llevársela. Porque si vos tenés una restricción de remisión de utilidades, donde las empresas extranjeras no pueden remitir utilidades, por ejemplo, durante un largo tiempo, tienen que esperar tal o cual proceso, pero en cambio dicen que la inversión que practican en el país es una inversión que fue posible como consecuencia de la toma de un préstamo en una entidad financiera, y te encontrás que la entidad financiera que le prestó la guita es una entidad financiera que pertenece al mismo holding que controla la tomadora del préstamo. Y como esa entidad financiera cobra un interés que no está sujeto a ningún tipo de regulación, y como además durante el larguísimo tiempo en la Argentina no hubo ninguna restricción para el acceso al mercado de cambio para cancelar obligaciones financieras, sean de capital o interés, te encontrás, por ejemplo, con lo siguiente. Nosotros hemos encontrado empresas que recurren al mercado libre de cambio, al mercado único de cambio, para adquirir divisa para poder pagar el capital o el interés de una obligación financiera, y encontramos que nunca fue demostrada la existencia de ese préstamo en la Argentina. Ni siquiera se lo habían dado el préstamo. O se lo dieron y lo cobraron afuera. Pero bueno, como si vos te imaginas, si eso es posible, yo siempre recuerdo algo que pasó en el 2012, cuando Mercedes Mercado del Ponte era la presidente del Banco Central y Matías Culfas era el gerente general, y sacaron una comunicación por la cual se anunciaba que a partir de ese momento las empresas que requiriesen divisa para poder cancelar las obligaciones de capital interés de naturaleza financiera tenían que demostrar que la guita esa había entrado al país en algún momento. Hasta ese momento era por declaración jurada. Ni siquiera le traían. Bueno. Entonces, de ahí en más, imagínate. Entonces, bueno, todas esas son materias que tiene que discutir nuestra democracia, que tiene que discutir el Congreso, que hay que discutir los mecanismos de regulación, porque si no, es viva la joda y bueno, ese es solo uno de los ejemplos que... Y fundamentalmente lo tiene que discutir la democracia, porque vos dijiste clarito quiénes son los que se llevan los beneficios de este modelo, pero no queda claro
o haría falta dejarlo mucho más en claro quiénes y cómo pagamos esos beneficios? Sí, efectivamente. Bueno, de paso, un chivo, pero me voy a enganchar no solamente por lo del chivo, sino por lo que contiene el chivo. El próximo jueves, el 21, a las 6 de la tarde, en el aula G de Gato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ahí por la entrada por Avenida Valparaíso, de un grupo del MATE, yo no voy a estar, porque voy a estar en otra cosa, en otra provincia, va a presentar un trabajo que lo sintetizamos para que sea accesible, para que sea amigable para cualquiera, cuyo título es El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios. Era un trabajo que hicimos en acuerdo con la Fundación Ever de Argentina, y que bueno, muestra el caso de 3 sectores, ¿no? El caso del sector financiero, el caso del sector energético y el caso del sector alimentario agroexportador. Y de ahí algo de esto de lo que yo estoy comentando. Y en el caso del sector financiero, que es el primero que nombré, bueno, no solamente se mantiene la ley de la dictadura, la 21526, la del año 77, la que facilitó todas las barbaridades que facilitó, y que no fue deconstruida ni siquiera criticada por la democracia que supimos conseguir desde el 83 en adelante, sino que además está potenciado como consecuencia de otros procesos. Por ejemplo, la libre creación de empresas de naturaleza financiera que dicen estar por fuera de la regulación de la 21526, cosa que uno puede ver diariamente en la segunda sección del Boletín Oficial de la Nación, donde al menos hay 2 o 3 empresas por día que se crean, son de naturaleza financiera, una que dice que va a cobrar de servicio, otra que dice que va a prestar quita, pero que está por fuera del mecanismo de regulación de la entidad financiera, y el Banco Central que la mira pasar, la justicia que la mira pasar, y la Corte Suprema que la mira pasar, y los gobiernos que pasaron la miran pasar. Y además, recuerdo el nombre de una empresa creada hace pocos años que se llamaba Plata Dulce Sociedad Anónima. O sea, ni en las formas se cubren como consecuencia de la ausencia regulatoria que hay sobre la materia. Qué terrible. Vos hablaste de ese informe y la verdad es que es tremendo todo lo que estás contando, particularmente cuando habla de la fragilidad del ingreso, del salario, y tenemos que pensar que estamos hablando de los salarios formales, porque estamos ante una economía en donde la informalidad es cada vez más creciente. Sí, y además lo que tenés ahí es que, bueno, no es una cosa nueva. La informalidad en la Argentina tiene demasiados años. Te diría que desde la mitad de los años 80 en adelante se consolidó un proceso en el cual la tasa de creación del empleo registrado fue una tasa que, salvo los momentos de auge del ciclo económico, en general fue una tasa muy baja en relación a los niveles de producción, y tasa muy baja que no está asociada a los niveles de inversión ni de modificaciones tecnológicas significativas, salvo las excepciones que no hacen sino aseverar la existencia de la norma. Entonces, ¿qué es lo que ha habido ahí? Bueno, ha habido una transferencia brutal, tendencial del trabajo del capital y del capital dividido, ¿no? El capital pequeño al capital mediano grande, el capital local al capital extranjero, del Estado al capital extranjero, todo un proceso de redistribución de ingresos muy severo que ha tenido picos máximos y en el cual el tema salarial es muy fuerte porque por los niveles de transferencia que yo te comentaba. Por ejemplo, si uno mira el comportamiento del salario real del sector privado registrado, y como vos decías, es apenas una parte, ¿no? Entre la salida del gobierno anterior, el mes de noviembre, y julio de este año. Bueno, el salario hoy con respecto a aquel momento equivale al 92% del poder de compra que tenía en noviembre del 2023. Y si en noviembre del 2023 vos cobrabas 100 mangos, ahora cobrás 92, en términos de poder adquisitivo. Sí. Pero además, con una leve curva hacia la recuperación que probablemente en algún momento llegue a tener el 100, pero no de ninguna manera cubre el saqueo sufrido por el salario, en este caso el salario privado registrado, de lo que fue la devaluación de diciembre y el congelamiento virtual de salario y la ausencia de homologación paritaria en la primera parte del gobierno de Milei. Entonces, bueno, nosotros sacamos un cálculo y bueno, trabajando con el sector promedio, con el salario promedio del sector privado registrado en ese largo periodo, ¿cuántas listas perdió cada trabajador en promedio? Te reitero, trabajadora del sector privado registrado, aproximadamente 2,5 millones de pesos.
Si te vas al sector público, la cosa es mucho más grave, porque en el caso del sector público la pérdida fue brutal, y si en noviembre del 2023 alguien cobraba 100 mangos, o tenía un poder de compra de 100 mangos, el poder de compra que tiene el salario hoy es de 78 mangos. O sea, la pérdida es tremenda, brutal. Estamos hablando del sector público nacional. Si a esto le agregas las dificultades que han tenido municipios, comunas, inclusive algunas provincias extremadamente pobres en sus recursos tributarios, bueno, la situación es mucho más grave. Y en este caso, cada trabajador habría perdido en promedio, cada trabajador del sector público que es registrado, habría perdido en promedio casi unos 7,5 millones de pesos en este largo periodo. Entonces, ese proceso de transferencia, que después lo resumimos en algún cuadro, que si querés te lo puedo hacer llegar para ver, explica los niveles de deterioro de funcionamiento del mercado interno. El retroceso de la actividad económica tiene que ver estrictamente con la caída del poder de compra del salario registrado, estatal, privado, y el salario no registrado, más las jubilaciones, si quería agregarla como otra cuestión. Digamos que esos 7 millones que puso cada trabajador fueron usufructuados por el gran capital que se los llevó a través de los beneficios financieros y la financiarización de la economía, ¿o no? Fundamentalmente sí, porque como la política del gobierno respecto de la administración estatal fue ajustar el gasto en lugar de aumentar el ingreso, sin tocar las obligaciones, por el contrario, aumentando las obligaciones en materia de servicio de la deuda pública, bueno, esta transferencia permitió pagar la deuda pública a costas del salario del sector público por un lado, de la caída de los aportes del sector privado, que una parte de los recursos vienen a parar, por ejemplo, a la Caja de Jubilaciones Nacional, y eso también explica por qué la suma, o en todo caso el comportamiento del sistema previsional nacional, que está acompañado también por una crisis de menor envergadura, pero crisis también de los sistemas provinciales, como el caso de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, están en la situación en la cual están. Sergio, me parece que el tema da para hablar mucho más y tengo como 5 temas más anotados para charlar con vos, pero se nos va a pasar el programa hablando entre nosotros y contándoles a nuestra audiencia todo lo que tenés para brindarnos, así que yo me quedo con preguntas sobre tu participación en Vicentín, sobre lo que fue la experiencia de dirigir un banco cooperativo cuando la ley de entidades financieras y cómo destrozaron ese banco cooperativo los fundamentalistas del mercado de la década del 90 y por qué dejamos de hablar de patria financiera. Pero me tengo que quedar sin respuesta para esas preguntas porque se nos está yendo el tiempo. ¿Te puedo invitar otro día que vengas? Sí, con gusto. Lo que sí, si quieren mirar alguno de nuestros trabajos, lo pueden consultar en la web, mateeconomia.com.ar. Es Mate Economía todo junto. Con una sola E, mateeconomia.com.ar. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que, como siempre, muy ilustrativo todo lo que nos contaste. Ya te dije, nos quedamos con un montón de preguntas para hacerte y espero que podamos entrevistarte nuevamente pronto. Te mando un abrazo y gracias por estar con la audiencia de Encuentros y Despedidas. Igualmente, felicitaciones, Che, por esta iniciativa. Abrazo grande. Chau. Me dijo
seducía la sombra. El tema que acabamos de escuchar se llama El Riesgo y lo interpretó un conjunto que es de Necochea y que se llama El Plan de la Mariposa. Vamos llegando al cierre de esta edición de Encuentros y Despedidas. Se nos pasó muy rápido, teníamos muchas más cosas para decir. La entrevista con Sergio iba a tocar muchos más temas, pero bueno, evidentemente hay mucho para hablar de esta realidad, hay muchas cosas para tratar de iluminar la realidad o de mostrarla desde distintos puntos de vista para poder ensanchar la mirada y aportar el pensamiento crítico de todas las personas que nos escuchan, a las cuales desde ya les queremos agradecer estar del otro lado del vidrio, agradecer estar del otro lado del micrófono. Y hablando del otro lado del vidrio, nuevamente el agradecimiento para Nicolás, que nos está dando una mano bárbara. Yo en este cierre quería decir un par de cosas que son por ahí algunas personales, como por ejemplo que todo este nuevo ciclo de encuentros y despedidas está dedicado a la memoria de mi madre, la memoria siempre presente de mi madre, que nos dejó hace 3 semanas y cuyo recuerdo doloroso está acompañando esta emisión. También decir que asumimos de este micrófono varios compromisos. Los compromisos son con la defensa de los derechos de las grandes mayorías y la denuncia de los privilegios de las minorías. La defensa irrestricta de los derechos humanos. El compromiso solidario con las luchas de los feminismos y las disidencias. El compromiso con la defensa del medio ambiente y nuestro planeta, la casa común. La denuncia del fascismo, la violencia y los discursos de odio, y la lucha por la igualdad y la emancipación de los pueblos. En el cierre que teníamos previsto íbamos a decir varias cosas, pero como nos queda poco tiempo, solamente vamos a agregar que en nuestro país cerró ayer la conformación de las listas que participarán en las próximas elecciones legislativas. De eso seguramente hablaremos en próximos programas. Mientras tanto, dentro de 4 días se conmemora un nuevo aniversario de los fusilamientos de Trelew, un crimen de lesa humanidad que anunciaba lo que vendría apenas unos años después, con la AAA y la dictadura genocida. En este contexto, el advenimiento de las elecciones y el recuerdo de las y los compañeros fusilados, asesinados, detenidos, desaparecidos, debe servir de llamado de atención sobre la importancia de la democracia y la participación. Destacar que lo que pretenden los personeros de la violencia y el odio, de cuyas filas hace apenas unos días salió por intermedio del obispo castrense un reclamo para que el león que preside el país cumpla sus oscuros compromisos con los genocidas. Desde aquí, nosotros invitamos a seguir participando, a seguir denunciando, a seguir luchando y a seguir encontrándonos todos los lunes de 19 a 20 en esto que se llama
chega pra ficar, tem gente que Encuentros y despedidas. tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da